Ahora sí, Hola, Damián. ¿cómo te va? Bien, logramos solucionar esto. Sí, y ahora cómo tendrías que hacer para linkearlo. En teoría estamos ya en vivo. Ahí voy a chequear que esté transmitiéndose en el canal. Porque me decía que mi cuenta estaba en, no sé, que estaba bloqueada, no sé qué tenía. Decís, Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto justo ahora? Y a lo mejor tenemos que haber hecho una prueba antes. Sí, sí, es que hice pruebas. Ah, bueno, pero no hicimos las pruebas de Claro, a eso me entre refiero. nosotros, claro. A ver si me indica. En teoría está transmitiendo en el canal. A ver, vamos a ver todo. De última lo que hago es mandar un enlace, compartir pantalla, a ver. En teoría, a ver, tendría que estar entrando la gente, Ah, pero sí, ahí está, ahí lo veo el link. ¿vos lo estás viendo Sí, sí, sí. en YouTube como que está transmitiendo en vivo? Sí. Ah, genial. Entonces aviso en la página, así ya saben. Y ya arrancamos. Bien, por ahora tenemos un solo. Tres, ahí se van sumando. Bien, bien, bien. Buenísimo. Dami, ¿vos hay alguna imagen que quieras compartir? Avísame, cualquier cosa. No sé, creo que acá se puede compartir imágenes. Las veces que lo he usado, Sí. avísame cualquier cosa y la comparto. Bueno, como quieras, te las paso si querés por WhatsApp. Dale, dale, dale. Y vos me decís, yo las bajo y las comparto cuando vos me digas. Bien, ahí ya se va metiendo gente. Bien, a los que se van conectando, ya en unos minutitos empezamos. Así que los invitamos a que permanezcan acá y pueden ir escribiéndonos. Tenemos un chat en vivo, así que pueden ir escribiéndonos por ahí cualquier pregunta que tengan. Así ya podemos dejar las preguntas al final, pero bueno, ya nos pueden ir mandando lo que quieran por la sección de comentarios. Dami, cuando vos quieras empezar me decís. Y arranquemos. No sé si. Da- Yo no veo igual eh, que si entró gente o no, sinceramente.
Ya hay 8 personas y ya llevamos 5 minutos de vivo, así que Bueno, eso, cuando vos estés ya listo, me decís y ya. dale, comenzá entonces con lo que querías comentar de todo el contexto histórico que viene de maravilla. Dale, genial, genial. Bueno, buenas tardes, noches a todos. No sé si alguien nos está viendo de más de el hemisferio norte, quizás en otro horario, pero bueno, acá es verano, así que van a ver a través de la ventana que todavía es de día. Y disculpen, pero estamos con muchísimo calor, así que, y no puedo tener aire o ventilador por el ruido, así que bueno, disculpen si estoy acá secándome un poco, pero hace mucho calor en Argentina, también lo sabes también. Yo Así estoy que con aire, estamos así que bien, bien. Yo por el tema de, bueno, acá justo no tengo aire en mi habitación, podría haber puesto ventilador, pero no, hace mucho ruido, así que aguantaré un poquito. Bueno, en fin, voy a presentar a nuestro invitado, que además de ser un amigo y amigo también de la página, quiero un poco decirles, bueno, por qué lo invitamos. Tiene mucho, un buen currículum que avala que esté acá presente. Yo tuve que resumir un poco porque había muchas cosas, pero bueno, en fin, a los que no me conocen me presento. Mi nombre es Sofía González Calvo, soy profesora de Historia egresada de la Universidad Católica Argentina. Soy actualmente profesora en 2 secundarios, me dedico a la educación de adolescentes y también, bueno, fundé el sitio Regina Historia, que, bueno, lo manejo yo, todas las funciones las hago yo. Este año, en vista de que comenzamos bastante intenso con la captura del presidente de Venezuela, Maduro, hablé con Damián un poco, estábamos cambiando algunas ideas y decidimos, le propuse hacer un debate, decidimos esperar una semana para ver cómo se dan los acontecimientos. En fin, les digo, bueno, un poco quién es nuestro invitado. Damián Carca es licenciado en Historia y analista internacional. Actualmente está realizando una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Itela. También es profesor de geopolítica en la Universidad de El Salvador y miembro del equipo de estudio y divulgación de Geopolítica en Acción. Además de todo esto, como si fuese poco, colabora como analista y escritor en el Observatorio Estratégico de los Mares de China. Vamos a ver el papel que tiene China en todo esto, clave. Y en Canal 26. Como verán, es una persona que está más que capacitada para hablar hoy con nosotros y ponernos un poco al tanto del impacto que tiene las medidas que ha tomado últimamente el presidente de Estados Unidos. El debate que vamos a hacer está enfocado en 3 preguntas. Yo las voy a simplemente leer, después con Damián las vamos a hablar, pero para que vayan viendo por dónde va esta transmisión. Primero, ¿Venezuela es un problema ideológico o un problema estratégico para Estados Unidos? ¿Hasta qué punto la política estadounidense hacia Venezuela responde a contención, disuasión o castigo? Y finalmente, ¿qué pesa más, petróleo, China y Rusia o la credibilidad regional de Estados Unidos? A ver, quizás pueda haber alguna persona que no conoce mucho el tema y esto le suene chino básico. Por eso le dije a Damián que desde mi parte yo no soy experta en geopolítica ni mucho menos, yo toco de oído, me gusta, es un tema que hablamos mucho en mi casa, pero le propuse hacer yo una breve introducción, aunque la idea es dejarlo hablar más a él, pero bueno, quería hacer un breve contexto para que se entienda por qué estamos hablando de esto y por qué hicimos estas preguntas, porque no son al azar. Primero, ponernos al tanto de qué pasó en Venezuela que nos lleva a hablar de esto. Ustedes saben que en Venezuela desde hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, creo que en concreto en el 2001, no recuerdo exactamente la fecha, Venezuela está gobernada por una dictadura comunista, podríamos decir, con tintes comunistas, y no ha habido elecciones, digamos, democráticas limpias. Y finalmente, el 2024, se llevaron a cabo nuevamente elecciones y por primera vez la oposición pudo demostrar que esas elecciones habían sido fraudulentas. Habían sido fraudulentas antes, pero finalmente la oposición, mediante las actas, que logró obtener las actas de las mesas, pudo demostrar que el verdadero presidente era Edmundo González Urrutia. Casi todo el mundo lo aceptó, menos, por ejemplo, Rusia.
Porque Rusia tiene, vamos a ver que es un actor muy implicado en todo este escenario, no es cualquier potencia. Entonces, en la administración de Biden se permitió mucho el ingreso de venezolanos a Estados Unidos. Sabemos que hay alrededor de 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela, que han huido de este régimen. Muy probablemente los que vivimos en Argentina o países de Sudamérica, incluso en Estados Unidos, conocemos varios, porque están en todo el mundo. Y conocemos también las anécdotas que nos han contado de todo lo terrible que pasa allá. Entonces, Donald Trump sabemos que asumió su segundo mandato en enero de este año, del año pasado, perdón, el anterior enero. Entonces, él ha tenido una política de mucha denuncia a Venezuela, denuncia por corrupción, por narcotráfico, violación a los derechos humanos, etc. Esto fue escalando a lo largo del 2025 cuando empezó a atacar naves que él decía que eran de narcotraficantes venezolanos. Vamos a ver qué tan real es la excusa o no. Por ahora cuento la historia oficial. Y finalmente, el 3 de enero, lo que hizo fue un comando estadounidense, ingresó en Caracas y secuestró al presidente y a su esposa. Al presidente, vamos a poner presidente entre comillas, Nicolás Maduro, y se lo llevó para juzgarlos por narcotráfico a Estados Unidos. Con lo cual generó una grave crisis institucional. En este momento no se sabe muy bien qué va a pasar con Venezuela, eso también lo vamos a hablar con Damián, pero en este momento concreto la que gobierna es la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que está ejerciendo de presidente y en sí el régimen sigue cometiendo lo mismo que hacía en el pasado, solamente que por presión de Estados Unidos han tenido que ir relajando ciertas cosas, han tenido que liberar presos políticos, han ya aceptado mandarle petróleo a Estados Unidos, etc. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos, porque ahora Trump dice que Estados Unidos va a gobernar, va a ser un gobierno de transición, va a recibir a Corina Machado, que es la líder de la oposición. Veremos, ya hablaremos de eso. Yo, muy rápidamente, porque lo quiero dejar hablar a Damián, voy a dar una breve contextualización de por qué Estados Unidos hace esto de meterse en otros países soberanos y ingresar y hacer este tipo de cosas, porque no es la primera vez que lo hace. Estados Unidos sabemos que, bueno, en cada época, en cada siglo hay una potencia económica política que lidera. El siglo XVI era España, por ejemplo, el siglo XIX Inglaterra, Francia, bueno. En el siglo XX el que se consolida como la potencia es Estados Unidos. Después especialmente de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene una potencia que le hace un poco de sombra, que es la URSS, la Rusia sería, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y se genera una bipolaridad entre el bloque capitalista y el bloque comunista, que son diametralmente opuestos. Entonces, empieza lo que se conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría es porque no hay conflictos directos, no hay enfrentamientos directos entre Rusia y Estados Unidos, sino que es a través de guerras colaterales, a través de un armamento, la guerra espacial, por ejemplo, a ver quién llegaba primero al espacio, quién llegaba primero a la Luna, y guerras colaterales, como les decía recién, en Afganistán, en Corea, en Vietnam, etc. Por ejemplo, bueno, en muchos de estos casos no era por recursos, sino que simplemente Estados Unidos quería marcar su liderazgo político en zonas que estaban influenciadas por el comunismo ruso. Entonces, era más bien una manera de marcar estatus. Ahora, con la caída de la Unión Soviética emergen nuevas potencias. Entonces, Estados Unidos ya no es más la potencia, sino que empieza a perder ese rango y se convierte en un primus inter pares, o sea, el primero entre varios. Pero ya no es el único. Aparece China, que a pesar de ser comunista se abre al capitalismo, económicamente por lo menos. Rusia, que después de todos unos años 90 bastante complicados, va emergiendo en el siglo XXI como una potencia con una tecnología impresionante. Me refiero bélicamente porque también lo están demostrando. Bueno, los chinos ni hablar, tienen un ejército. Bueno, hay muchas potencias que le están haciendo sombra a Estados Unidos. Entonces,
En el siglo XXI, ya en el 2006, se crea el BRIC, que es una unión de potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China, a las cuales se agrega 4 años después Sudáfrica, los BRICS, y esto ya a Estados Unidos no le gusta nada, porque ya es una potencia que le hace sombra, ya él no es el rey, ahora es uno más. Entonces, Estados Unidos tiene estos movimientos que parecen un poco arrebatos de invadir, por ejemplo, la guerra de Irak, etcétera, donde había gobernantes que, en Irak, por ejemplo, Saddam Hussein era un títere de Estados Unidos, les proporcionaba petróleo, pero después del atentado de las Torres Gemelas se genera esta invasión, Afganistán, después Irak, donde había mucho petróleo, no es casualidad, pero también hay cuestiones de geopolítica. O sea, tengamos en cuenta esto. Primero, para finalizar mi parte, Estados Unidos no hace esto por los derechos humanos o por caridad del corazón, porque Trump es un ángel de luz. No, siempre hay un motivo detrás de estas medidas. El otro día decía que un geopolítico comentaba que en la geopolítica no hay buenos, son todos malos, todos tiran el agua hacia su propio molino. Entonces, vamos a ver que acá no hay ni Putin, ni Trump, ni el presidente de China, que no recuerdo el nombre, son buenos. Ellos obviamente van a jugar para su propio beneficio y van a hacer la vista gorda cuando les convenga. Entonces, la idea no es acá santificar a nadie, sino mostrar cuáles son nuestras teorías de lo que podría estar pasando. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Estados Unidos ha hecho esto, que los venezolanos lo ven muy bien, lo cual me alegro porque no estamos acá. Nicolás Maduro realmente era una persona nefasta. Pero bueno, es una medida que a nivel técnico podríamos decir que es algo, violar la soberanía de otro país no es algo gratuito, es algo grave. Entonces tenemos que diferenciar la parte afectiva en la cual nos alegramos que Maduro no esté más. Y por otro lado, ver, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a mantener el régimen? ¿Lo va a cambiar? ¿Va a permitir que gobierne la oposición, el legítimo gobierno? ¿Por qué se da todo esto? Y bueno, acá ya le paso la palabra a nuestro invitado para que él se desarrolle a gusto. Dami, es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Sofi, y muchas gracias por ese recuento histórico. Ahí estuve anotando algunas cosas que luego voy a retomar, y creo que voy a comenzar específicamente diciendo que para nosotros, o sea, nuestro grupo de geopolítica, que es lo que hemos venido hablando durante estos tiempos, es que en realidad todo este accionar va en contra de China, principalmente. Descarto Rusia, después más adelante te voy a decir por qué, pero principalmente China lo que ha estado haciendo, más allá que hace tiempo que ha irrumpido en América Latina, con grandes inversiones, con apropiación también de recursos, porque realmente las inversiones chinas, esto es algo que muy poca gente no sabe, tienen cierta letra chica. Entonces, si vos esas inversiones no empezás a pagar, por así decirlo, las cuotas que tenés que devolver, China, ¿qué hace? Se te apropia del recurso. Que es una parte de ese recurso pasa a mí ahora. Ecuador, por ejemplo, tuvo que salir el 8% de la producción petrolera china. Oh. No es un dato menor. Claro, no es un número chico tampoco. Ahora bien, es cierto que la producción petrolera venezolana ha sido muy poca. Desde que el chavismo llegó al poder hasta la actualidad, no ha logrado volver a los niveles que tuvo en los 90. Y qué casualidad que el año pasado, en agosto del 2025, una empresa china, la China Concord Resource Corporation, empezó a inyectar dinero. A decir, bueno, vamos a reflotar las petroleras. ¿Qué pasó ese mismo mes? Estados Unidos despliega sus buques. Y empieza a hablar de que va a empezar una operación contra los buques de narcotráfico, que Venezuela es un estado narcoterrorista, que casualmente es la misma excusa que utilizó en el 89 para sacar a Noriega de Panamá. El mismo cargo que le hicieron a Noriega es un narcotraficante que está llevando droga a Estados Unidos. Cuando el verdadero objetivo ahí era evitar que Noriega tomara el control del canal de Panamá. Ahora bien, como dijimos, China empieza a inyectar
dinero y aparte despliega una plataforma en septiembre del 2025, que es la plataforma autoelevadora insertada en el lago Maracaibo, en donde empieza a aumentar la producción. ¿Qué sucede ese mes? Empiezan los primeros ataques de Estados Unidos contra las embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Las coincidencias no existen. Mucha casualidad, te diría. Claro. Y durante todo este tiempo se recrudece. Ahora bien, este tipo de bloqueo es un acto de guerra. No está declarado formalmente, lo cual llama la atención, pero es un acto de guerra. De hecho, si vemos lo que sucedió en la Guerra Fría, cuando Kennedy quiere bloquear a Cuba, él utiliza el término cuarentena. Nunca dice bloqueo, porque él mismo lo dice. El bloqueo es un acto de guerra, entonces no podemos decir bloqueo. Claro, la crisis de los misiles, ¿no? Exactamente. Entonces, perdón. Basta. Mi perrita quiere jugar un poco. Entonces, y esto es algo muy típico de los conflictos del siglo XXI en adelante, o ya de mediados de los 90 en adelante, que no hay declaración formal de guerra. Hay como actuaciones. Pero bien, volviendo al tema que nos compete. Ay, Dios. Perdón. Invítala a que, a que entre. Oh. Al tema que nos compete, durante este tiempo que siguió el bloqueo, yo creo que esto fue un mensaje para Maduro que están diciendo, ojo como estás jugando, porque en la que te equivocás, te sacamos de ahí. Claro. Porque hasta entonces, dentro de nuestro análisis, Maduro estaba siendo funcional a Estados Unidos, porque realmente, como dije antes, el petróleo de Venezuela no estaba siendo explotado como debía ser. Entonces China estaba perdiendo dinero ahí. Claro. Ahora bien, ¿qué llevó este cambio? Y la verdad no sabría decir todavía qué llevó este cambio de Maduro a querer de repente como desafiar a Estados Unidos, porque durante todo este tiempo que Estados Unidos lo bloqueó, empezó así, vengan a buscarme, qué sé yo, todavía hasta ahí no pasa nada. El tema fue el 2 de enero, un día antes que sucedía esta extracción, cuando Maduro se reúne con el representante de Xi Jinping, no cualquiera, Liu Xiaoqi, en el cual declara la unión con China. Ay, ya está, firmó su sentencia. Exactamente. A la madrugada del día siguiente, Maduro llevado. Sí. Y aparte se llevan con la esposa, lo cual me llamó la atención porque en ese tipo de operaciones normalmente se lleva al objetivo. No claro, la esposa, ¿qué pinta acá? Exactamente. Ahí es donde empiezan a especular algunos analistas si hubo una especie de arreglo, como dijo, bueno, me la mandé, pero llévame con mi esposa y ya está. Quédate con lo que necesites. No me liquides. Ahora bien, volviendo a algo que vos comentaste del tema del petróleo, ¿necesita realmente Estados Unidos el petróleo de Venezuela? Esa es una buena pregunta, sí. Si podés compartir la imagen que te pasé por WhatsApp. Sí, tengo dos. Bien, mostrala de la del petróleo. Compartir pantalla. Más que nada para mostrar un punto. Sí. Los primeros 10 países, ahora cuando lo muestres igual lo comento bien, pero los primeros 10 países productores de petróleo, ¿sí? En ninguno de esos figura Venezuela. ¿Quién es el primer país productor de petróleo del mundo? Estados Unidos. Claro. El segundo, Rusia. Entonces, el interés estratégico de Estados Unidos en esto es evitar que China tome control de ese petróleo, pueda abaratar sus costos y encima pueda volcar una gran producción petrolera al mercado y bajar los precios del petróleo, algo que afectaría los intereses de Estados Unidos. No sé si ahí, espera que abrí el WhatsApp, no sé si ahí se ve. No, no se ve. Bueno, no se ve. No, deja de los problemas, si no, lo estoy comentando. ¿Seguro? Sí, porque igual tengo el dato, no pasa nada. Bueno, entonces dejo de compartir. Ahí está. Entonces, bien, ahí voy a agarrar un toque a Rusia, cuando muchos hablan por qué Rusia no reaccionó. Porque Rusia es un país productor también de energía, de petróleo, es el segundo, como bien dije. Sí. Y es uno de los que más le vende a China. Entonces, ¿le conviene a Rusia que China obtenga grandes cantidades de petróleo y deje de depender de ella? No, para nada. Tampoco. Entonces, por eso no tiene reacción. Algún que otro Twitter o alguna nota periodística diciendo lo que hace Estados Unidos está mal, bueno,
ellos lo que está haciendo Ucrania tampoco está bien, que digamos. No, no, tampoco. Tampoco son santos, pero bueno, No, por eso. no ha habido una queja, digamos, formal, ¿no? No, 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 más allá de que hablan de vulneración de soberanía, pero bueno, no va al caso ahora. Pero bueno, lo importante es esto. Estados Unidos no quiere que China se apropie del petróleo venezolano, no quiere que ese petróleo, esa energía sea manejada por China. Esa energía tiene que ser manejada por Estados Unidos. Claro, ¿Por qué? Porque es su zona de influencia, su zona de interés. Algo que claro. fue reafirmado en la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, que ya es inherente también a su propia historia, que ya está declarada en la doctrina Monroe. Mm. No permitir. Recordanos qué es, perdón, la doctrina Sí, Monroe la para doctrina los que Monroe no declara sepan. que no quieren la injerencia de países extracontinentales en América. La famosa América América para los para... americanos. Exactamente. Exactamente. Eso es cierto, vos bien lo dijiste. Durante la década del 90 en adelante, Estados Unidos, por así decirlo, yo diría que se relajó demasiado. Sí, Y empezó a darse cuenta que el patio trasero está siendo invadido y necesita como volver a reafirmar ese poder. Este accionar también tiene que ver un poco con eso, porque además Venezuela estaba fabricando drones con Irán. claro. Está bien, esos drones eran utilizados para vigilancia, no tenían alcance suficiente para llegar a Estados Unidos, pero ¿quién dice que el día de mañana no desarrollan drones que puedan alcanzar a Miami, por ejemplo? Están ahí nomás. Sí, sí, sí. Sí, Es sí. un peligro. Irán está avanzando técnicamente a niveles increíbles también. Exacto. Ahora hay que ver qué pasa con el régimen, si cae o no cae, si hay ataque o no. Ahí vamos a ver. Sí, sí. Y volviendo un poco a estas cuestiones. Ahora bien, ¿por qué Estados Unidos puede actuar así como actuó? Vos bien dijiste, en la Guerra Fría había una bipolaridad, había un equilibrio de poder. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se contrapesaban. Era muy difícil que haya un ataque directo entre ambos o que Sí, alguno se metiera en la esfera de influencia del otro. Mayormente sucedía que los mismos países hegemónicos se metían en su propia influencia cuando había una disidencia. claro. Lo hizo la Unión Soviética con Hungría, Checoslovaquia, Polonia, y Estados Unidos con Cuba y en América Latina con las dictaduras que apoyó de forma indirecta. Entonces, del 90 en adelante, lo que sucede, como bien dijiste, hay un momento de unipolaridad, queda Estados Unidos como el hegemón, como la superpotencia global, pero tampoco surge alguien que le pueda hacer contrapeso. Me gustó la frase que dijiste, primos inter pares. Vos sabés que hay un autor que se llama Samuel Huntington, un experto en política internacional que ya falleció, y él también utilizó el mismo término. Yo quizás voy a decir que en realidad para mí sí sigue siendo el hegemón global, ha tenido su momento quizás más débil, puede ser que ahora se empiece a reforzar, pero sigue siendo el hegemón porque nuevamente no tiene un contrapeso, no tiene alguien que lo pueda realmente contrapesar y evitar que tenga este tipo de acciones. Claro. Y eso también nos lleva al punto de que todavía hay unipolaridad. Yo pongo en tela de juicio esto que han dicho de que hay multipolaridad en el mundo, la verdad, yo no lo veo. Si hubiera multipolaridad, volveríamos a las viejas potencias del siglo XIX, cada una pujando cada una por ver quién es el más poderoso y contrapesándose entre ellas también. Entonces Estados Unidos tiene este margen de libertad y ahora, ¿está bien, está mal? Nuevamente, vos lo dijiste bien, en geopolítica no vemos si está bien o está mal, no nos interesa la ética, pero es el comportamiento esperable que debería tener una potencia del calibre que es Estados Unidos. Claro. De la misma manera se comporta también Rusia. Sí, con Ucrania. No solamente eso, Rusia interviene en Georgia en 2008, le saca 2 pedazos de territorio. Sí, ¿Por qué? Porque Georgia estaba coqueteando con la OTAN. Y para Rusia, Georgia es una área de influencia. claro. Ucrania tuvo 2 episodios, Crimea 2014 y la de 2022, que viene la Sí, operación especial. tal cual. China en los mares orientales y meridionales. Quiere ser el hegemón de esa zona y se pelea con su vecino. Corea, Japón, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Indonesia. Pero ¿qué pasa? Como China no tiene esa hegemonía que ya tiene Estados Unidos asentada hace tiempo, que le dio también la Guerra Fría,
estos países, ¿qué hacen? Se acercan a Estados Unidos y la contrapesan a China. Entonces China no tiene ese margen de libertad. Pero de todas maneras se ha adueñado de determinadas zonas estratégicas de los mares, donde ha instalado lo que se llaman islas artificiales con capacidad armamentística, y eso ha sido condenado también por leyes internacionales. Y China le dice, bueno, ¿qué me importa? Claro, vengan acá. Claro, esta zona mando yo. Claro, vengan Así a buscarme. a lo matón te diría. Sí, que así se comportan todos, porque ahora a Estados Unidos le pueden decir mucho, lo que hiciste está mal, pero él va a decir, bueno, vengan, si se Claro, atreven. tal cual. Ahí debería funcionar la ONU como un verdadero leviatán global, pero no lo Sí, hace. En la la ONU Guerra es Fría, mucho bla bla. claro, o sea, en la Guerra Fría actuó una sola vez, en la Guerra de Corea, liderado por Estados Unidos, la coalición. Una vez, y la segunda fue en el 91, en la Guerra del Golfo, contra la invasión de Irak a Kuwait. Pero después nunca más la ONU actuó así de forma unilateral. Claro. O sea, se la pasan condenando, ¿viste? En los foros, todo Sí, muy lindo, pero debatiendo. Sí, pero es que no sirve. A ver, era lo mismo la Sociedad de las Naciones antes, la ONU, o sea, no han tenido un verdadero poder como para hacer cambiar cosas. Debaten y, como decís vos, condenan, aprueban, pero más allá de un claro. palabrerío no hacen nada, no tienen poder para hacer nada. O sea, yo diría que en todo caso las leyes internacionales son más para los países débiles. Tal ¿Viste? cual. Países que pueden sacar dictadores, como países de, bueno, Venezuela, por ejemplo, ahora, pero como Claro. pasó en África, como pasó en Yugoslavia, Tito era. No, no, me sale Milosevic, pero no me acuerdo bien si era así, no recuerdo. que se lo llevó a Estados Unidos también a juzgar la Corte Internacional. Pero los países poderosos, los que tienen incluso capacidad nuclear, por más que lo condenes, anda a buscarlo. ¿Quién va a ir a buscar a Netanyahu? ¿Quién va a ir a Sí, buscar a Putin? Entonces volvemos a la clásica frase de Tucídides: los poderosos imponen su voluntad y los débiles deberán sufrir las consecuencias. tal cual. Bueno, perdón que me fui, pero quería explicarle el punto del tema de las No, potencias. todo suma. Es muy interesante que nombres esto para ver cómo es el escenario mundial. Sí, y vos bien mencionaste también a los BRICS, y el problema todavía que veo con los BRICS es que tampoco logra ser un frente que realmente le pueda hacer sombra a Estados Unidos. No son países que tengan cohesión, porque principalmente India, Rusia y China tienen intereses geopolíticos muy diferentes. Entonces todavía no logra hacer ese contrapeso que quieren. Pero bueno, volviendo a la cuestión de Venezuela, está todo relacionado. Sí, Bien, ahora nos preguntabas qué podía llegar a pasar. Creo que veo tres escenarios, si me permitís la apreciación. Uno tiene que ver con mantener la estabilidad regional, y es por eso que no han cambiado el régimen. La otra vez veía mucha gente celebrando, cayó Maduro, está bien, celebren, pero el tema es que el régimen no cambió, se sigue manteniendo. Y creo que tiene que ver con esta lógica de, nuevamente, mantener una estabilidad que evite una anarquía de carácter jovesiano, ¿viste? De claro. la Sí, guerra de sí, todos sí. contra todos. Porque Sí, suele pasar que cuando vos sacás a una figura autoritaria y le sacás el poder que los mantiene unidos, las facciones se pelean entre sí. sí, comienza una guerra civil. Claro, que fue lo que pasó en Medio Oriente con las intervenciones norteamericanas. Tal cual. Uno dirá, intervinió ahí, sacó el régimen y generó estabilidad. Y bueno, pero le convenía hacer eso en Medio Oriente. Le fue funcional. Ahora, en Afganistán, por ejemplo, que decían, se retiró, miren estos Estados Unidos, norteamericanos, qué débiles. No, se fue porque le dejó un gran agujero a Medio Oriente, donde los fundamentalistas yihadistas pasan por Pakistán y atacan infraestructuras chinas, van hacia Xinjiang, una provincia que hay una minoría también túrquica que los yihadistas lo quieren liberar. Entonces le sigue siendo funcional los fundamentalistas eh, islámicos y fundamentalistas árabes, como le fue también durante la Guerra Fría. El otro escenario es que Estados Unidos realmente genere una transición hacia una democracia que puede ser a largo plazo, no va a ser inmediato. Claro. Porque cada Llamar vez a que... elecciones, quizás. Sí, no sé inmediatamente, porque nuevamente hay algo que quiere evitar Estados Unidos, es la intromisión extracontinental.
¿Y el candidato de los europeos quién es para que gobierne Venezuela? Y Edmundo... Corina Machado. Corina Machado, claro. O sea, Edmundo es más como una figura, podría ser, una Sí, figura legal. la figura que debería ser la presidenta es Corina Machado, que es Claro. apoyada por Europa. Y yo me pongo en la cabeza de Estados Unidos. Acabo de retomar el poder en la región y voy a permitir que los europeos me pongan un candidato, no. Sí, sí, obviamente. O sea, voy a dejar a alguien que me responda a mí y que entienda que en la primera que se equivoca voy a volver Sí, sí. atrás. Sí, sí, sí. Que demuestre también un poco de sumisión, quizás con los actos que está haciendo de liberar presos, etcétera, como que... Exacto. Y un tercer eh, escenario es que realmente el régimen actual no pueda mantener la cohesión y se arme una verdadera guerra civil. claro. Porque ahí el poder también lo tienen los militares. Sí, 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 eso es clave y Maduro, me da impresión a mí que la actual presidenta no tiene la figura que tenía Maduro o que tenía Chávez. Ella como que medio la pusieron ahí de sopetón, pero no tiene podríamos decir, la figura política, es como simbólica, si querés, que tenían los Sí, anteriores. Entonces yo también creo que ella está muy presionada, como decís vos, y por eso, digamos, está, como dijo ella, a disposición y a la menor cosa que se mande, ya Estados claro. Unidos va a intervenir, claro. Y Diosdado Cabello también, que salió a decir que le iban a entregar petróleo a Estados Unidos cuando antes había dicho que no le iban a dar ni una gota. Él está marcando un poco, me imagino, la postura del ejército, como diciendo, Exacto. bueno, no nos podemos hacer los cancheros porque esto está jorobado. Sí, muy buena observación, ¿eh? Muy buena, en serio. Así que deberíamos preguntarnos qué nos espera entonces al resto del continente. Claro. Yo diría, en términos geopolíticos, mientras juguemos bien las cartas, no vamos a tener problemas. O ¿Vale? sea, como estamos haciendo nosotros ahora de aliarnos con Estados Unidos. Exacto. Ahora también se rumorea si realmente Trump va a forzar una solución con Malvinas. Mm. Y Esto es habría que ver. especulación, ¿eh? Todavía no hay nada Pero es cierto, pero interesante. es que hubo acercamientos este año con Estados Unidos con respecto al tema. Muy interesante eso. Porque si Estados Unidos quiere reafirmar su control continental y evitar que haya potencias extracontinentales, bueno, hay que sacar a Gran Bretaña y Claro. también hay que sacar el resquebrajo colonial que hay en Groenlandia, Dinamarca. Claro, por eso está insistiendo tanto. Sí, eso igual tiene que ver con la importancia estratégica del Ártico también. Ahí se están generando nuevas rutas comerciales, que casualmente ahí también está de a poco entrando China. Si Ah, no, mira, no logra sabía eso. proyectarse una ruta por el Ártico, va a reducir de 40 días, que es a través del canal de Suez, a 18. Ah, mira. Va a abarcar un montón de costos. Entonces, el control de Groenlandia tiene que ver mucho con eso. Mira, yo lo había pensado más, acá te digo sin ser especialista, lo había pensado más por el control del agua, o sea, el tema de que Groenlandia contenga agua potable, pero puede ser que me esté yendo por otro camino, digamos, por el control, digamos, sí, el control del agua. Quizás me decís tiene más que ver con esto de las rutas y no tanto con el control de los recursos. Sí, desde el punto de vista geopolítico, puede ser que a lo mejor haya otra posición que hable del tema de los recursos. Yo esa parte no la vi tanto, sinceramente, pero puede ser. Bien, bien, bien. Es interesante eso. Un momento, digamos, cuando estuvimos hablando, yo te planteé mi teoría de que Putin no había intervenido en este conflicto porque como a la vez que Trump está metiéndose en esto, está siendo como de interventor en una posible paz entre Ucrania y Rusia, que como Putin no cedía en las condiciones y Trump necesita quedar como el bueno de esta historia, como que Trump podría, hipótesis personal, podría haberle cedido algo a Putin a cambio de que él se hiciera, como decimos acá en Argentina, la vista gorda con respecto a Venezuela. Bueno, Esa es una hipótesis, a ver, a vos, yo sé que vos tenés la visión más china, pero a ver qué te parece
¿qué podría estar diciendo yo? O sea, ¿qué ideas tenés sobre eso? Mira, no es tan descabellado porque es una posibilidad que se barajó, sinceramente. Sobre todo con la reunión que hubo en Alaska el año pasado. Yo lo que no creo es que realmente Rusia sea una amenaza para Estados Unidos y realmente terminar la guerra iría también en contra de los intereses norteamericanos, que es mantener a los europeos debilitados y controlados. Sí, Porque sí, parte de sí. esta guerra ha mermado la capacidad económica y política de la Unión Europea, que la Unión Europea estaba emergiendo como un competidor, más allá de que está sometido por la OTAN. Claro, le cerró el gas, Putin le cerró el gas y Estados Unidos lo fuerza a seguir en la guerra, con lo cual económicamente, Y le sigue comprando, ahora le compra a Estados Unidos con precios duplicados. Le sí, porque el compra transporte de gas gas, que tiene que comprar licuado, sí, carísimo. tiene que comprar más petróleo a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, con esta guerra de Ucrania, le vino maravilla para someter energéticamente a los europeos. Y Sí, aparte, totalmente, el conflicto en Ucrania debilita también el comercio de granos, a lo que afecta a China. totalmente. A la vez que haya problemas energéticos mundial, también afecta a China, porque es un país que necesita alimento y energía. Mucho, la verdad. Sí, O sea, sí, sí, sí. o sea, ¿ves? O sea, está todo entrelazado realmente. Eso sí, esto tal cual es una bolsa de gatos, por eso es tan interesante. Tan interesante, sí. Se te ve Bueno, un creo poco que hemos tocado. entrecortado, Dami. Estás. Puede ser. Ahora, A veces sí. No, no, ahora estás bien, ahora estás bien. A veces es como que la imagen se congela, pero volvés después. a ver. No, no, igual, a ver, espera, ahora en este momento estás bien. Así que, a ver, Sí, por las dudas no toquemos nada, no vaya a ser que se ok. corte. Right. Eh, bien, a ver, como para, no sé si hay algún tema más que quieras tocar, algo que nos haya quedado en el tintero. Creo que hemos tocado todos los temas, sinceramente. Yo me Ha noté. pasado poco tiempo también, Sí, sí, tal cual. digamos, desde que ocurrió una semana. O sea Sí, que desde que. Entonces, bueno, tenemos que esperar quizás hacer un vivo en un mes o quizás un poco más para ver qué nos lleva a esto. Y lo último que te quería preguntar es ahora el tema Estados Unidos-Irán. ¿Qué te parece si nos querés dar una opinión rápida? Porque Estados Unidos se metería ya ahí en un meollo interesante y está abriendo como demasiados frentes. Entonces, bueno, a sí. ver, ¿qué opinas sobre el asunto? Mira, las últimas noticias hablan de una especie de ataque inminente. Hay que esperar qué pasa acá. Hubo alertas también en embajadas que han dicho que se vayan de Irán, pero en términos realistas, realmente Irán, la única supuesta amenaza que le puede dar a Estados Unidos es que si desarrolla armamento nuclear, porque eso, ¿qué va a hacer? Que después Arabia Saudita quiere tener armamento nuclear y así Ah, sucesivamente y se genera un efecto dominó de que cada uno va a querer tener armamento nuclear y en la primera que uno se desata un tornillo, ya, se sí, sí, desata empiezan el Medio Oriente. los pistoletazos, sí. Por momentos, lo que tiene la capacidad del régimen, el régimen de los ayatolas es funcionar como un contrapeso, sobre todo contra Israel. Sí, Evita que Israel se vuelva demasiado hegemónico en la región. Esa función también la cumple dentro de toda Arabia Saudita. Pero eh, hay que ver si ahora Trump realmente quiere tirarlo abajo el régimen con un ataque. Lo más, o sea, lo mejor estratégicamente posible es que caiga solo, que no se meta, es sí, esperar. sí. Sí, sí, porque las protestas ya están siendo multitudinarias, o sea, Tal cual. y creo que van a empeorar cuando empiecen a justiciar. Creo que hoy ajusticiaban a uno de los que habían protestado. No Sí, sé si ya a esta altura lo deben haber matado, pero esto va a empeorar las cosas. sí, por eso, o sea,
lo mejor sería esperar que se derrumbe por sí mismo, por su propio peso, Claro. que es lo Sí, que sí, hizo sí, Estados Unidos con la Unión Soviética. La contuvo hasta que se derrumbó por su propio peso. tal cual, tal cual. Así que bueno, Dami, primero agradecerte A que vos, en estés todo caso. acá, con nosotros, que nos hayas ilustrado. Y bueno, yo ya te agendo para que dentro de quizás, no sé, un mes, 2 meses, cuando veamos cómo va avanzando la situación, nos volvamos a reunir, podemos hablar también de Irán. O sea, yo creo que este año va a ser interesante a nivel, la geopolítica siempre es interesante, pero venimos de un par de años movidos y este año va a ser para mí muy interesante, así que ya desde ya te invito a que a lo largo del 2026 hagamos más de un vivo para ir poniendo a nuestros espectadores al día y debatiendo cada uno desde su mirada, que me parece muy interesante, porque la geopolítica, no sé si coincidirás conmigo, pero está bueno tener diferentes posturas, porque bueno, el hombre es así, ¿no? No es como las matemáticas que es todo exacto, el hombre es voluble, entonces bueno, está bueno ver de diferentes ángulos. Así que bueno, acá tenemos algunos comentarios de Manu que nos dice, cuidado con la fuerza delta de Venezuela e Irán. No sé, no entiendo si es una pregunta o es Una un diferente advertencia. una advertencia. Y bueno, ahora pararon las masacres, nos dice, por ahora el temor al ataque de Estados Unidos. Bien, vamos a ver. Me dice mañana va a ser el ajusticiamiento, así que bueno, tendremos que seguir leyendo el diario, mirando canales de geopolítica. Y, bueno, Sí. nos dice que era una ironía. Bien. Así que bueno, muchas gracias a los que se han conectado y ya voy a subir ahora el vivo a YouTube para que lo puedan ver y nos pueden dejar preguntas también debajo y los vamos contestando. Y bueno, Dami, desde ya muchas gracias y ya te tenemos como invitado a lo largo de este año para que vayamos hablando y manteniéndonos en geopolítica, que es sumamente interesante. Bueno, gracias, Sofía, y muchas gracias por la invitación, por el espacio, un placer. Hace tiempo que quería que nos juntáramos así a hablar Lo habíamos y hablado, sí. Finalmente se también, dio. eh, si Sí, te perdón, te interesa, corté. no, no, está bien, tranqui. Si te interesa, también podemos hacer un ciclo con la Guerra Fría, que hay muchos temas para desarrollar. Eh, Nosotros encima en la cátedra trabajamos ese tema y tenemos datos de las personas que vivieron en esa época, personalidades que estuvieron detrás de la política internacional, sobre Me todo de Estados encantaría. Unidos, y Sí, sí, me encantaría porque es además una época que me tenemos gusta mucho. una visión completamente distinta de lo que te pueden dar. Buenísimo. Sí, dale, bueno, eso ya lo vamos hablando, pero me encantaría poder hacer un ciclo sobre la Guerra Fría y con todo este material. Así que desde ya lo hablamos y ya les avisaremos. Dale. Bueno, muchas Bueno, Sofía, un gracias. placer. Buenas noches a todos. A vos. Hasta luego. Chao, chao.